¿Qué tan mala pudo llegar a ser la vida de los mexicanos, en especial de los mestizos y mulatos, durante los primeros 7 años del porfiriato del señor Porfirio Díaz? En este episodio nos centraremos en los primeros 7 años del porfiriato, comprendidos entre 1876 y 1883, un periodo que marcó el inicio de una de las eras más oscuras y desiguales de nuestro país. Si bien se ha difundido la imagen de Porfirio Díaz como modernizador y estabilizador, lo que en realidad ocurrió fue el establecimiento de un régimen que, mediante el uso de la violencia, el despojo de tierras, la censura y la represión de cualquier forma de disidencia, hundió a la mayoría de los mexicanos en la miseria y consolidó un sistema de explotación que beneficiaba únicamente a la élite y a inversionistas extranjeros. Durante este video, se expondrán 15 datos que demuestran, a través de fechas clave y la actuación de personajes relevantes, cómo las medidas adoptadas durante estos 7 años transformaron radicalmente la vida de indígenas, mestizos, mulatos, pardos y obreros, comparándolo con las condiciones que se tenían en el virreinato, donde, a pesar de las desigualdades, existían mecanismos que ofrecían una mínima protección y organización social. Acompáñanos en este recorrido para conocer la cruda realidad que sentó las bases de décadas de opresión en México. Número 1. 1876, el golpe de Estado que instauró una dictadura y eliminó la participación popular. El 28 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz tomó el poder mediante un golpe de Estado que derrocó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada en un contexto de inestabilidad política y conflictos internos. Este acontecimiento, lejos de significar un cambio hacia la democracia, marcó el inicio de un régimen autoritario en el que se concentró el poder en unas pocas manos. Desde el primer instante, Díaz emprendió la eliminación de cualquier forma de oposición. Funcionarios y gobernadores que no se alineaban con sus intereses fueron depuestos o reemplazados por hombres leales, mientras que los líderes políticos y sociales que representaban a los sectores populares, especialmente a los indígenas, mestizos, mulatos y pardos, fueron marginados o reprimidos con extrema violencia. Durante el virreinato, a pesar de las jerarquías coloniales, existían instituciones locales, como los cabildos y los consejos de comunidad, que permitían cierta participación y autonomía. En cambio, la instauración del porfiriato significó el fin de cualquier posibilidad de autogobierno para la mayoría, ya que el nuevo régimen centralizó todo el poder y selló de forma irreversible la exclusión de las clases populares del aparato político. Esta acción no solo fue un golpe a la libertad y a los ideales de la independencia, sino que estableció el fundamento para décadas de represión y despojo. Número 2. 1876. La traición a los ideales de la independencia mediante la instauración del clientelismo político. La independencia de México había encendido la esperanza de un país libre, en el que cada ciudadano pudiera aspirar a la justicia y a la igualdad. Sin embargo, el ascenso de Porfirio Díaz en 1876 resultó en una traición a esos ideales, pues, utilizando el eslogan sufragio efectivo, no reelección, Díaz se presentó como un defensor de la democracia, pero en realidad instauró un sistema de clientelismo que concentró el poder en un círculo muy reducido de aliados y amigos. Este sistema de distribución de cargos y beneficios, basado en la lealtad personal más que en él mérito, cerró las puertas de la participación política a la mayoría de la población, dejando a los indígenas y a las clases populares sin representación alguna. Mientras en el virreinato, a pesar de las desigualdades, los mestizos y otros grupos podían, mediante redes locales y gremios, aspirar a ciertos puestos de poder o al menos tener voz en la comunidad. El nuevo régimen eliminó esas posibilidades, cimentando un sistema que solo permitía el ascenso de aquellos que estaban vinculados al régimen de Díaz. Este clientelismo marcó el inicio de una exclusión sistemática y definitoria que condenó a la gran mayoría a la marginalidad política y social. Número 3. 1877. El despojo de tierras comunales, el inicio del robo sistemático de los recursos ancestrales. En 1877, poco después de consolidar su poder, el régimen de Díaz inició el proceso de despojo de tierras comunales, una de las medidas que más marcó la transformación social y económica de México. Durante el virreinato, aunque existían estructuras de propiedad que favorecían a la corona, las comunidades indígenas mantenían derechos comunales sobre sus territorios a través de los pueblos de indios, lo que les permitía cierta autonomía y sustento.
Con la llegada del porfiriato, se puso en marcha una revisión de títulos que obligaba a las comunidades a acreditar formalmente la propiedad de sus tierras, utilizando documentos que nunca se habían requerido en un sistema tradicional basado en la costumbre y la oralidad. Este proceso, en la práctica, permitió que grandes extensiones de tierra fueran declaradas baldías y expropiadas, para luego ser vendidas a terratenientes y empresas extranjeras a precios ínfimos. El resultado fue devastador. Comunidades enteras que habían habitado y cultivado sus territorios durante generaciones se vieron despojadas de su sustento, perdiendo no solo la tierra, sino también la base de su identidad cultural y organización social. Así, el despojo masivo marcó el inicio de un sistema de explotación en el que los pueblos indígenas y campesinos quedaron relegados a la servidumbre, sin posibilidad de recuperar sus recursos ni de defender sus derechos ancestrales. Número 4. 1877. La instauración del sistema de tiendas de raya y la esclavitud económica de los trabajadores. Poco después de iniciar el despojo de tierras, en 1877 se implementó el sistema de tiendas de raya, que se convertiría en el emblema de la esclavitud económica del porfiriato. Este sistema obligaba a los trabajadores que habían sido despojados de sus tierras a prestar sus servicios en haciendas, minas y fábricas a cambio de un salario pagado en vales, en lugar de dinero en efectivo. Estos vales, que solo podían ser utilizados en tiendas propiedad de los patrones, eran calculados a precios excesivamente altos, de modo que los obreros nunca lograban saldar sus deudas. Así, lo que inicialmente parecía una modernización de la economía se transformó en un mecanismo de control total, en el que cada pago se convertía en una trampa que perpetuaba la dependencia y la explotación. Los indígenas, mestizos y obreros se vieron atrapados en un ciclo sin fin, donde cada generación heredaba las deudas de la anterior, sellando su destino como peones sin posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Este sistema de tiendas de raya no solo consolidó la servidumbre laboral, sino que también eliminó cualquier oportunidad de independencia económica, perpetuando la pobreza y la marginación social. Número 5. 1878. El incremento desproporcionado de impuestos que asfixió a las clases populares. En 1878, para financiar los ambiciosos proyectos de modernización y atraer capital extranjero, el gobierno de Díaz impuso un incremento drástico en la carga fiscal, afectando principalmente a la clase trabajadora y a los pequeños productores. Los nuevos impuestos, especialmente sobre productos básicos como el maíz, los frijoles y otros alimentos esenciales, se sumaron a las ya existentes cargas tributarias, haciendo que el costo de vida se disparara para los sectores más vulnerables. Mientras que los grandes terratenientes y empresarios disfrutaban de exenciones y subsidios, los campesinos, artesanos y comerciantes se vieron obligados a destinar la mayor parte de sus ingresos al pago de tributos. Este incremento fiscal provocó el cierre de pequeños negocios, la quiebra de muchas familias y la intensificación de la pobreza, ya que aquellos que dependían de la producción agrícola y artesanal no podían competir en un mercado asfixiado por la carga impositiva. La diferencia con el virreinato es notoria. En la Nueva España, aunque los tributos eran altos, existían mecanismos de protección y exenciones para los sectores indígenas, mecanismos que el porfiriato eliminó sistemáticamente para favorecer a la élite y a los inversionistas extranjeros. Número 6. 1878. La represión militar sistemática y la instauración del terror como método de control. Durante 1878, el régimen de Díaz implementó una represión militar de escala sin precedentes, utilizando el ejército y unidades especializadas, como los rurales, para sofocar cualquier manifestación de descontento. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en zonas urbanas y rurales para prevenir levantamientos, dispersar protestas y garantizar que las políticas de expropiación y explotación se cumplieran sin oposición. Las redadas, los toques de queda y la detención arbitraria se convirtieron en herramientas cotidianas del Estado, y cualquier intento de organización social, ya sea por parte de campesinos, obreros o líderes indígenas, era respondido con violencia extrema. La represión no solo significó la pérdida de vidas humanas, sino que instauró un clima de terror que impidió el surgimiento de movimientos de resistencia y dejó a la población en un estado de sumisión y miedo constante. Este uso sistemático de la fuerza militar aseguró que el régimen porfirista pudiera perpetuarse sin cuestionamientos, eliminando cualquier posibilidad de cambio pacífico y consolidando un sistema basado en el terror. Número 7.
1878, la militarización del territorio y el desplazamiento forzado de comunidades enteras. El proceso de consolidación del poder porfirista incluyó, además de la represión directa, una política de militarización que se extendió a lo largo de todo el territorio. A partir de 1878, se desplegaron tropas en las zonas rurales, en particular en aquellas regiones habitadas por comunidades indígenas y campesinas, con el fin de garantizar el control y evitar cualquier intento de resistencia. La presencia constante de fuerzas militares provocó que muchas familias se vieran obligadas a abandonar sus tierras para evitar la violencia y la represión, generando un éxodo masivo hacia las ciudades. Este desplazamiento forzado no solo implicó la pérdida de medios de subsistencia, sino que también destruyó las estructuras tradicionales de organización comunitaria y cultural, que habían permitido a los pueblos mantener una identidad propia y cierto grado de autonomía. El resultado fue un colapso de la economía rural y un aumento dramático en el hacinamiento urbano, condiciones que profundizaron la miseria y la desigualdad social, y que marcaron el inicio de un proceso de urbanización forzada que tendría consecuencias a largo plazo. Número 8. 1879, la censura implacable y el monopolio total de la narrativa oficial. En 1879, el régimen de Díaz intensificó su política de censura, instaurando medidas que obligaban a todos los medios de comunicación a difundir únicamente la versión oficial del orden y progreso. La prensa independiente fue objeto de cierre y persecución. Periodistas y escritores que se atrevieron a denunciar la realidad de la represión y la explotación eran arrestados, exiliados o incluso ejecutados. Esta censura sistemática no solo controló la información que llegaba al pueblo, sino que también impidió la formación de una opinión pública crítica que pudiera cuestionar al régimen. La manipulación y el monopolio de la narrativa se convirtieron en herramientas esenciales para mantener el control, presentando un panorama ilusoriamente próspero y modernizado mientras se ocultaban las profundas desigualdades y abusos que vivían los sectores más vulnerables. La ausencia de una prensa libre selló la ignorancia del pueblo y consolidó el poder autoritario, haciendo que la verdad sobre la explotación quedara relegada a fuentes marginales y subterráneas. Número 9. 1879, el colapso del comercio local y la ruina de la producción artesanal. El modelo de desarrollo impulsado por el porfiriato favoreció la inversión extranjera y la industrialización a gran escala, pero esto tuvo un costo devastador para el comercio local y la producción artesanal. Durante el virreinato, aunque los mercados estaban marcados por desigualdades, existían redes de comercio tradicional y producción artesanal que permitían a los pequeños comerciantes y artesanos mantener un sustento y cierta autonomía económica. Sin embargo, a partir de 1879, la apertura comercial y la importación masiva de productos manufacturados a precios bajos desplazaron a los oficios tradicionales. Los pequeños negocios familiares fueron arruinados y los mercados locales se desintegraron ante la competencia desleal de productos foráneos. Este colapso no solo provocó la pérdida de empleo en sectores esenciales, sino que también contribuyó a la migración forzada de personas hacia las ciudades, donde la sobrepoblación y el hacinamiento intensificaron la pobreza. La desaparición de estas redes económicas tradicionales representó la pérdida de una parte vital de la identidad cultural y del sustento de numerosas comunidades, marcando un punto de inflexión en la economía popular. Número 10. 1880, la concentración del poder económico y la marginación absoluta de la clase obrera. Hacia 1880, el porfiriato había consolidado un modelo de desarrollo basado en la concentración de la riqueza en manos de inversionistas extranjeros y de una élite nacional selecta. Las concesiones para la explotación de recursos naturales, la construcción de ferrocarriles y la expansión de grandes haciendas se otorgaron sin restricciones, permitiendo que la mayor parte de los beneficios se concentrara en unos pocos. Mientras los grandes empresarios y terratenientes acumulaban fortunas mediante políticas de exención fiscal y subsidios, la clase obrera, desde obreros de fábricas hasta campesinos, fue condenada a trabajar en condiciones de extrema explotación. Los salarios eran tan bajos que, combinados con la creciente carga fiscal, la mayoría de los trabajadores apenas podía mantener a sus familias. La marginación económica se tradujo en una pérdida total de la movilidad social, dejando a la clase obrera atrapada en un ciclo de pobreza y dependencia que, a lo largo del tiempo, profundizaría las desigualdades y sembraría las semillas para futuros conflictos sociales.
Número 11. 1880. La instauración de un sistema educativo elitista y la exclusión total de los sectores populares. El régimen de Díaz, en su afán de modernizar al país, redirigió los recursos del Estado hacia la construcción de instituciones educativas de alto nivel, ubicadas en las grandes ciudades, destinadas a formar a la nueva élite administrativa y empresarial. Este sistema educativo elitista, instaurado a partir de 1880, dejó completamente al margen a las comunidades rurales e indígenas, que habían sido el sustento de una parte importante de la población durante el virreinato a través de escuelas gestionadas por órdenes religiosas. La falta de acceso a la educación de calidad para los sectores más vulnerables significó un aumento alarmante en el analfabetismo y la exclusión cultural, impidiendo que los niños de familias pobres pudieran aspirar a una mejora en sus condiciones de vida. La educación, que debía ser el motor de la movilidad social, se convirtió en un lujo reservado únicamente para aquellos que pertenecían a la élite, perpetuando así un sistema de clases en el que la posibilidad de progreso se volvió casi inexistente para la mayoría del pueblo. Número 12. 1881. La militarización intensiva de las zonas rurales y el desplazamiento forzado de comunidades enteras. A partir de 1881, el régimen porfirista intensificó la militarización en las zonas rurales con el objetivo de prevenir cualquier forma de resistencia y de asegurar el cumplimiento de sus políticas de despojo. Las tropas, especialmente las unidades designadas como rurales, fueron desplegadas en áreas donde habitaban comunidades indígenas y campesinas, obligándolas a vivir bajo toques de queda, redadas periódicas y presencia constante de fuerzas armadas. Este proceso de militarización llevó al desplazamiento forzado de miles de familias que se vieron obligadas a abandonar sus territorios ancestrales para evitar la violencia y la represión. El resultado fue la desintegración de estructuras comunitarias milenarias, la pérdida de vínculos culturales y la migración masiva hacia las ciudades, donde la sobrepoblación y la falta de servicios básicos acentuaron aún más la pobreza. Este desplazamiento forzado representó no solo la pérdida de la tierra, que era la base de la subsistencia y la identidad, sino también la ruptura de los lazos que unían a las comunidades en una red de solidaridad y resistencia. Número 13. 1881. La represión cultural y la asimilación forzada de las identidades autóctonas. En 1881, el régimen de Díaz emprendió una política cultural agresiva cuyo objetivo era eliminar la diversidad étnica y cultural que había caracterizado a México durante siglos. Bajo el pretexto de modernizar el país y adoptando modelos occidentales, se promovió la asimilación forzada de los pueblos indígenas y las comunidades mestizas, obligándolas a adoptar la lengua, las costumbres y los valores de la élite porfirista. Las instituciones educativas y culturales se convirtieron en herramientas de adoctrinamiento, en las cuales se enseñaba que la cultura autóctona era inferior y debía ser reemplazada por una cultura civilizada. Este proceso de represión cultural implicó la desaparición gradual de lenguas, tradiciones y costumbres que habían sido el sustento de la identidad de estos pueblos, provocando una pérdida irreversible del patrimonio cultural y debilitando la cohesión social de las comunidades. La asimilación forzada no solo tuvo el efecto de homogeneizar la cultura mexicana, sino que también eliminó las bases de organización y resistencia que habían permitido a estas comunidades defenderse de la explotación, dejando a los pueblos marginados sin medios para preservar su identidad. Número 14. 1881. La censura implacable y el monopolio de la narrativa oficial. A partir de 1881, el régimen porfirista instauró un sistema de censura que controlaba rigurosamente todo el flujo de información en México. Las autoridades obligaron a que únicamente se difundiera la versión oficial del orden y progreso, suprimiendo cualquier forma de crítica o denuncia de las medidas represivas y explotadoras. Los periódicos, revistas y otros medios de comunicación fueron sometidos a una vigilancia exhaustiva, y los periodistas que se atrevieron a revelar la realidad de la situación eran perseguidos, encarcelados o exiliados. Esta censura total se tradujo en una sociedad desinformada en la que la narrativa oficial, cuidadosamente orquestada por el gobierno, ocultaba sistemáticamente los abusos cometidos contra los sectores populares. La manipulación de la información permitió que la imagen de un país modernizado y próspero se impusiera, mientras que la verdadera magnitud de la opresión quedaba relegada a fuentes marginales y clandestinas, impidiendo cualquier posibilidad de organización y resistencia. Número 15.
1882, la concentración del poder económico y la marginación absoluta de la clase obrera. Hacia 1882, el modelo económico del porfiriato se había consolidado de manera que la riqueza se concentraba en manos de inversionistas extranjeros y de una pequeña élite nacional. Las concesiones para la explotación de recursos, la construcción de ferrocarriles y la expansión de las grandes haciendas se otorgaron sin un control riguroso, permitiendo que casi todos los beneficios del desarrollo se repatriaran a otros países o se acumularan en los bolsillos de unos pocos. Los obreros que laboraban en las fábricas, minas y campos se enfrentaron a jornadas de trabajo extenuantes, salarios ínfimos y la ausencia de cualquier derecho laboral. La marginación de la clase obrera se convirtió en una realidad insoslayable. Mientras unos pocos se enriquecían enormemente, la mayoría del pueblo se veía condenada a vivir en la miseria, sin posibilidad alguna de progresar o de escapar de un sistema que los explotaba sistemáticamente. Esta concentración de la riqueza no solo profundizó la brecha social, sino que cimentó las bases de una estructura económica que privó a los trabajadores de cualquier esperanza de mejora, creando una división tan amplia que con el tiempo provocaría tensiones que desembocarían en la revolución. En conclusión, fue un periodo difícil. En estos primeros 7 años del porfiriato, 1876-1883, se instauró un sistema de represión y explotación que transformó la vida de los mexicanos de manera radical y devastadora. Cada medida adoptada por el régimen, desde el golpe de Estado inicial que eliminó la participación popular, hasta el despojo masivo de tierras, la instauración del sistema de tiendas de raya, el incremento desmedido de impuestos, la represión militar y la censura absoluta sirvió para concentrar el poder en manos de una minoría y marginar a la gran mayoría. Las comunidades indígenas, que habían logrado mantener ciertos derechos y estructuras de autogobierno durante el virreinato, fueron despojadas de sus tierras y obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud moderna. Los mestizos, mulatos y pardos, que habían experimentado una movilidad limitada en épocas anteriores, se vieron relegados a la miseria y a la exclusión política y económica, y la clase obrera fue sometida a jornadas extenuantes sin posibilidad de organizarse o de acceder a mejoras en sus condiciones. La represión cultural y la asimilación forzada, sumadas a la manipulación de la información mediante la censura, sellaron el destino de un país que, en lugar de avanzar hacia un futuro de igualdad, se hundió en un sistema de explotación que sembró las semillas de la Revolución Mexicana. Estos primeros 7 años marcaron el inicio de una era en la que el orden y progreso proclamado por Díaz resultó ser la fachada de un régimen despiadado que sacrificó el bienestar y la dignidad de millones. Si este análisis profundo te ha resultado revelador, suscríbete a Dovistoria, deja tu comentario y comparte este video para que más personas descubran la verdad oculta de nuestro pasado. La comprensión de estos hechos es esencial para construir un futuro más justo y equitativo. Nos vemos en el próximo episodio de Dovistoria, donde seguiremos desentrañando los secretos y las realidades ocultas de la historia de México.